Bienvenidos al primer capítulo de este video podcast denominado Hablando Franco. Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Cotiñola, mejor conocido como Franco Cotiñola. Soy un venezolano nacido en Caracas, criado en Caracas hasta la edad de 29, 30 años, cuando tomé la decisión de mudarme a la ciudad de Maracay, estado Aragua. Soy un hombre casado, tengo un hijo de 13 años, recién cumplidos, hace 10, 12 días. Y el siguiente tema de este primer capítulo es razones por las que yo emigré. ¿Okay? Como muchísimos venezolanos, podemos hablar de 5, 6, 7 millones, cifra que no es oficial porque es muy difícil saber con exactitud cuántos venezolanos se han ido de Venezuela, porque una manera es computar los que se han ido de manera aérea, pero los que se han ido por la vía terrestre es muy difícil cuantificar cuántos venezolanos han emigrado de Venezuela, cuántos se han ido para América del Sur y para América Central. Es triste después de saber que Venezuela era un país que recibía inmigrantes, como es el caso de mi familia. Yo soy hijo de ambos padres italianos de una provincia llamada Salerno, que se encuentra en el sur de Italia. Y después de Venezuela ser un país que recibió y acobijó a tantos, pero a tantos inmigrantes, comunidades enormes de italianos, españoles, portugueses, árabes, chinos, y muchísimas otras nacionalidades como las suramericanas, como colombianos, ecuatorianos, bolivianos, chilenos, argentinos, peruanos, inclusive panameños, mexicanos. Bueno, es enorme la cantidad de inmigrantes que llegaron a Venezuela en los años de oro de la Venezuela, que comenzó justamente, se puede decir, después del periodo de Juan Vicente Gómez, pero tuvo una escalada abismal en el periodo precisamente de Marcos Pérez Jiménez en 1950 hasta 1958. No obstante, en los periodos presidenciales posteriores a la de Marcos Pérez Jiménez, también hubo una inmigración bastante importante. Ahí comenzó la inmigración de los países de Sudamérica, que se encontraban justamente en diferentes periodos de tiempo, como Paraguay y Argentina, tuvieron también sus dictaduras bastante fuertes. La de Paraguay duró más de 30 y pico de años. La Argentina también fue bastante fuerte, la de Chile, que es como decir una de las más actuales, y Venezuela fue país de acobijo, país que recibió a esa cantidad de inmigrantes. Soy hijo de italianos, por eso sé muy bien lo que es nacer en una familia de inmigrantes. Mis ambos padres son italianos, mi papá llegó a Venezuela primero, llegó en el año 57, mi mamá después llegó en el año 65, casada con mi papá, por supuesto, y tuvieron dos grandes hijos, que es mi hermana, que es 3 años mayor que yo, y yo. Ambos nacimos en Caracas, fuimos criados en Caracas, y yo posteriormente me mudé a la ciudad de Maracay, conjuntamente con mi esposa. Esa decisión fue porque mi esposa era de la ciudad de Maracay, tenía casi todo su núcleo en dicha ciudad, en Maracay. Y en esa época ya Caracas estaba un poquito convulsionada, especialmente con el tráfico, y tomamos la decisión acertadamente, porque en verdad que me enamoré enormemente de la ciudad de Maracay, del estado de Aragua, de mudarnos de Caracas a Maracay. En dicha ciudad nació nuestro hijo Michele, hoy por hoy recién cumplió 13 años. Y el motivo principal de este primer video no significa que va a ser toda la serie de videos que voy a grabar, van a ser únicamente del tema de la inmigración. Como les dije anteriormente, este va a ser el primer tema de este primer capítulo. Después voy a ahondar en diferentes temas, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de espectáculo y vamos a hablar de uno de los temas que más me fascina, pero es muy tedioso para la mayoría de los venezolanos, que es la historia de Venezuela. Muchos se reirán cuando vean este primer video, especialmente la cantidad de alumnos que yo he tenido, cuando yo digo que voy a hablar mucho de historia de Venezuela. Pero los que se animen a seguir viendo estos videos entenderán y se darán cuenta de que la manera de que yo cuento la historia de Venezuela no es la manera que ustedes la escucharon en los salones de clase. Y pueden dar fe de eso muchos compañeros, muchos alumnos que tuve por mi pequeño paso, pero fundamental y trascendental en mi vida, por ser profesor docente de un bachillerato. Anteriormente había sido profesor universitario, esa había sido mi experiencia como docente, pero indagué y por casualidades de la vida me tocó ejercer el papel de docente de un bachillerato de un colegio en la ciudad de Maracay denominado CEDI,
Muchos de ustedes lo conocen, por supuesto, si no es que todos lo conocen. Y esa experiencia fue enormemente maravillosa. Realmente no hay palabras con que yo expresar mi paso por ese colegio, todas las experiencias, todas las anécdotas y los cariños que yo recibí en ese colegio. Pero comenzando con el punto principal de este podcast, de este video podcast, es ¿por qué emigré? Muchos dirán, bueno, este va a hablar más de lo mismo porque todo el mundo tiene las mismas razones de por qué emigró. Pero yo digo que todos tenemos las mismas razones pequeñas que se mantienen en un espacio, vamos a decir, plano, pero siempre hay una o dos que es la que te hacen tomar esa decisión, cosa que no es fácil, especialmente cuando tienes una edad como la mía. Yo tengo ya 51 años, emigré con 50 años, tengo un poco más de 7 meses que emigré, y mis razones específicas pueden ser iguales o con ciertas distinciones en las razones de por qué muchos venezolanos han emigrado. Los jóvenes emigran para buscar un futuro mejor, porque no consiguen trabajo o con los sueldos, el estipendio que ganan en dichos trabajos realmente no logran nada, no pueden adquirir un vehículo, que es como decir el primer norte. Cuando tú empiezas a trabajar, lo primero que tú deseas es comprar un vehículo. Los que son más serios o que sean más responsables ya ven en su visión en un futuro comprarse un hogar o una casa para poder establecerse, pero la mayoría, sus nortes originarios cuando tú comienzas a trabajar es comprar un vehículo, poder comprar ropa, poder comprar zapatos y tener plata para ir al cine, rumbear, ir para discotecas y todo eso. ¿Cuáles son las razones fundamentales de mi inmigración? Especialmente en mi caso, que ya yo tenía casa propia, tenía mis vehículos, tenía yo mi vehículo principal y mi esposa tenía también su vehículo. No eran carros nuevos, no eran carros de pocos años, pero cumplía la función de un vehículo, me llevaba y me traía con cierta comodidad. Como les dije, tenía mi casa propia, una casa que hice con estas dos manos con ayuda de un gran amigo, que conjuntamente los dos trabajando por un periodo de 4 años, un poco más de 4 años, y con la ayuda de muchas familias, la ayuda de un tío que después se convirtió en compadre, con ayuda de mi suegro, ayuda de concuñados, ayuda hasta de mi cuñada, con ayuda de todos, de mi hermana, de todos, llegamos a conquistar ese sueño que era construir nuestra casa a gusto, a nuestro objetivo y con lo que queríamos en nuestra casa, en la urbanización que queríamos en Maracay. Muchos de ustedes conocen mi casa, saben lo feliz que yo era en dicha casa y que bueno, tenía todo lo que yo deseaba y que mi esposa y mi hijo eran felices en ella. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué fue el punto? ¿Qué fue lo que hizo erupción para nosotros tomar la decisión de emigrar? Como les dije anteriormente, teníamos una vida bastante estable, nunca fuimos millonarios, nunca fuimos de la población rica, se puede decir, pero sí nos dábamos nuestros gustos, para lo que ni es un gusto. Podíamos ir para el cine sin ni siquiera chequear la cuenta del banco, a veces íbamos al cine con el dinero que yo tenía en el bolsillo. Y si comprábamos algo un poquito más costoso, yo sacaba mi tarjeta de débito, pero no había que hacer un cálculo. No había que programarse para ir para el cine, no había que programarse para ir a comprar, para ir a un restaurante. Simplemente íbamos, más que todo los sábados o los domingos optábamos por eso. Eso en parte fue una de las razones que empezó a meterse esa idea de poder emigrar, cuando eso cada vez se hizo más difícil. Por otra parte, la seguridad. Indiscutiblemente, como todo venezolano, porque eso es como que parte de la cédula nacional, haber sido víctima de un robo, ya sea de vehículo, ya sea de partes de tu hogar o de una prenda, de un reloj, de una cadena X, eso también era parte importante. Pero el punto que nos hizo crisis a nosotros, a mi esposa y a mí, que siempre conversábamos, era el futuro de nuestro hijo. Como le dije anteriormente, tengo un hijo llamado Michele, de 13 años de edad. Emigramos, él tenía 12, cumplió los 13 aquí. Y cuando nos dimos cuenta de que la infancia que estaba teniendo nuestro hijo estaba muy lejos, pero sumamente lejos de la infancia que habíamos tenido mi esposa y yo, cada quien por su lado diferente, ella en la ciudad de Maracay y yo en la ciudad de Caracas, fue cuando tomamos la decisión de que no era justo
que después de haber tenido tanto trabajo, porque nosotros, nuestro hijo, nos costó tenerlo, no fue una tarea fácil, creíamos que no era justo que nuestro hijo estuviera viviendo en una Venezuela que no era la Venezuela que nosotros vivimos. Venezuela nunca fue un país 100% seguro. A veces me da risa cuando dicen que Venezuela en los años 80, no. Venezuela siempre fue un país con un grado de inseguridad importante. ¿A qué llama un grado de seguridad importante? Bueno, esos cuentos que tú escuchas desde el extranjero, especialmente en países de Europa, es más cuando vas a partes como pueblos, no ciudades importantes, cuando tú escuchas, deja el vehículo con las llaves pegadas, la casa la dejó abierta, no le pasó ningún seguro, las ventanas no tienen ningún tipo de seguro. Bueno, Venezuela en verdad estaba muy lejos de esa realidad desde los años 50, 60. Ya en mi crianza, que fueron los 70, en los 80, en verdad eso no era posible. Los carros había que trancarlos, las casas tenían que trancarse, pero simplemente cuando tú escuchabas de un robo o de un hurto, no pasaba más allá de eso. Le robaron el vehículo a una persona, lo estacionó y después no lo consiguió. Se le metieron en la casa a una persona, pero siempre eran casas que como que eran de gente ya con un nivel social bastante alto. Pero esos cuentos que empezamos a escuchar de secuestros express, donde las personas no pagaban y eran asesinadas vilmente, donde por un par de zapatos, por un celular te metían un tiro y te asesinaban, donde ya no era opción usar un reloj o usar una cadena. En verdad, esa parte se puede decir que fue en los últimos 10, 15 años. Cuando vimos que el futuro de nuestro hijo era bastante oscuro y que no era justo para con él darle ese futuro, es cuando mi esposo y yo empezamos a pensar seriamente en emigrar. Lo primero que uno debe pensar cuando emigra es, ok, vamos a emigrar. ¿Qué costo va a tener para nuestro núcleo familiar? Tiene que ser una familia bastante consolidada, porque el que cree que ya tiene problemas con su esposa, con la familia, y cree que va a resolver eso cuando emigra, eso es un grave problema. Simplemente los problemas se profundizan cuando tú emigras y vienes trayendo esa cola de problemas con tu pareja. Gracias a Dios, en el caso de nosotros somos una familia bastante estable y conversamos casi todo. Cuando tomamos la decisión de que es verdad, tenemos que hacer algo por el bien de nuestro hijo, vamos a emigrar. Por supuesto, el primer país que te viene en mente siempre es Estados Unidos, primero por la cercanía a Venezuela, segundo porque una parte importante de la población venezolana ha ido, aunque sea en una ocasión, especialmente los que contamos con una edad como 50 años, pues que los que vivimos con nuestros padres el dólar a 4.30 hasta el año 83, tuvimos la ocasión de que sea ir una vez a Estados Unidos o teníamos un familiar o un amigo muy cercano que conocía Estados Unidos y conocíamos, ya sea por opinión propia o por opinión de terceros cercanos a nosotros, cómo era vivir en Estados Unidos. Por supuesto era la primera opción, pero nos frenaba a nosotros el rasgo de legalidad. Yo soy una persona que siempre me ha encantado saber qué terreno estoy pisando. Y ese rasgo de ilegalidad de estar en Estados Unidos esperando un asilo político, viendo qué papeles meter, eso realmente me daba bastante temor. Como gracias a Dios yo tenía la doble ciudadanía, la decisión fue muy fácil. Vámonos a Italia, mi apellido es de aquí, de Italia, mi hijo tiene nombre y apellido italiano. Siempre viví con la estirpe de que nadie sabía pronunciar mi apellido en Venezuela. Qué alegría cuando llegué aquí, es un apellido más del montón. Todo el mundo sabe pronunciar mi nombre, el nombre de mi hijo que es Miquel. Todo el mundo lo pronunciaba perfectamente, porque es un nombre de esta zona, o importante en esta zona, porque San Miguel Arcángel es el patrono donde nos decidimos venir a vivir. Y era muy fácil para él radicarse aquí, pues era como uno más del montón. Es diferente cuando tú emigras con un nombre como Michele Cotignola a que tú emigres con un nombre de Juan Pérez. O sea, pasaba por debajo de cuerda ser inmigrante aquí hasta que abres la boca y todo el mundo se da cuenta que, verga, este carajo, ¿qué carajo habla? Pues, porque por más que tú hables italiano, siempre se va a notar el acento. Entonces, después de tomar la decisión, primero de emigrar, segundo de a dónde vas a emigrar, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tuviéramos 20, 22, 23, hasta 25 años y no tenemos nada en el pasado, ¿y qué llamo yo el pasado?
Cuando tú cargas emociones, cuando tú cargas familia, cuando tú cargas propiedades, cuando tú cargas bienes, cuando ya has vivido tantos años en un país donde echas raíces y cada año que pasa, esas raíces se van extendiendo como un samán, como un mango. Cuando tú tienes 50 años, esas raíces son muy profundas. Por más que mi origen es extranjero, me considero un venezolano de origen, de raíces muy bien fundadas en mi patria Venezuela. Entonces, todo eso hay que meditarlo muy bien. Cuando ya tomamos la decisión, como les dije, bueno, vamos a empezar a legalizar papeles. Había escuchado muchas veces que eso era bastante tedioso, pero coño, nunca me imaginé que era tan difícil. En verdad, extremadamente difícil legalizar papeles. Periodos de 3, 4 meses para hacer un solo paso. Después, bueno, poco a poco fuimos legalizando papeles y después, paralelo a eso, íbamos a sacando documentación como la más importante, que eran nuestros pasaportes. Cuando tomamos esa decisión, no teníamos ninguno pasaporte. Los pasaportes de mi esposa y mi hija estaban vencidos y el mío tenía vencido algo cerca así como 15, 20 años. Entonces, esa decisión de empezar a sacar los pasaportes en verdad se hizo cuesta arriba. Le estoy diciendo que a mí me costó un poco más de un año y piquito poder tener mi pasaporte. A todas estas uno iba comunicándole a la familia que ya habíamos medio tomado la decisión de emigrar, pero mucha familia por aquí le entra y por aquí le sale. Dice, sí, lo mejor que puedes hacer. Porque saben que uno a veces por motivos de algo que te sucede en el acontecer diario, tú tomas la decisión y dices, coño, yo lo que tengo ganas es de irme para el coño. Yo no puedo seguir más en esto. Pero nosotros ya lo estábamos hablando muy serio. Y de vez en cuando se lo soltamos a la parte más cercana de la familia. A mi hermana, a mis sobrinos, a mi suegro, a mi cuñada. Pero por supuesto, todo eso se hace realidad es cuando ya tú le dices, me voy tal día. Hasta ese día todo es muy subjetivo. Una vez que tuvimos nuestros pasaportes, una vez que le digo a mi esposa, fui a Caracas, fui a buscar el pasaporte a Caracas, porque sacarlo de Maracay era simplemente imposible. Le digo, ya no tenemos excusa, ya tenemos documentación, ya tenemos la decisión de irnos, ya habíamos conversado innumerablemente con nuestro hijo, en momentos que mi hijo estaba contento, en momentos que mi hijo estaba triste, siempre sondeándolo para ver si realmente quería. Aunque era un niño de 12 años, creo que era muy importante que él formara parte de esa decisión, más cuando le iba a afectar muchísimo. Me recuerdo muy bien ese miércoles que fui a buscar el pasaporte a Caracas y cuando llegué de mi trabajo a mi casa le digo a mi esposa, mami, tengo el pasaporte. Era lo único que nos faltaba. Coño, me recuerdo la cara, la expresión de mi esposa como que digo, ya no ir para atrás, aquí tenemos que tomar la decisión. O fue pura parafernalia, fue pura bulla lo que nosotros hicimos y cuando ya se nos hizo chiquita la decisión, la vamos a refutar o nos vamos. Conversamos, me recuerdo esa noche, fue muy difícil conversar eso. Pero bueno, en efecto, hablamos con nuestro hijo. Mi hijo estaba extremadamente emocionado porque es que no saben realmente lo que iba a pasar, pues. Y no digo que pasó algo malo, pero en verdad cada quien pasó su parte fuerte, indiferente a cada caso. El de mi esposa, el mío y el de mi hijo son casos diferentes, especialmente el de mi hijo. Bueno, me recuerdo clarito ese miércoles cuando hablamos. El jueves hablé con una prima porque eso es otra pesadilla, comprar pasajes de Venezuela, más cuando tú no tienes una tarjeta de crédito internacional, no cuentas con $2,000, $3,000, $4,000 en efectivo. Hablé con unos primos que viven en Estados Unidos, ya tienen radicados allá bastantes años y siempre he sabido que he contado con el apoyo de ellos. Siempre le voy a estar agradecido con ellos 4. ¿Por qué 4? Porque son 2 primas y sus esposos y he recibido apoyo de ellos 4 enormemente. Ellos me dijeron, primo, no te preocupes, voy a ir buscando pasajes, te voy a dar varias opciones, cuál será la más económica, la menos traumática, porque no hay vuelos directos Caracas-Roma, que era lo ideal, y te hago saber mañana, que era el día sábado. A todas estas no habíamos hablado con nadie, solamente mi hermana sabía que una vez que yo tenía mi pasaporte, mi hermana y
y un hermano que me dio la vida, no es de sangre, pero es mi hermano. Ellos dos sí sabían que una vez que tenía mi pasaporte, que era lo único que me faltaba, la decisión era obvia, irnos. Cuando me recuerdo ese sábado, cuando me llama el esposo de mi prima y me dice, aquí están las opciones sobre la mesa. Tienes que tomar la decisión, y le doy enter para comprar los pasajes. La opción más rentable para nosotros era viajar con Turkish Airlines haciendo Caracas, Turquía, Estambul y Estambul, Nápoles. Era la opción menos costosa, si podíamos irnos por España o podíamos irnos por Francia, pero eso nos salía cerca de 600, 800 euros más entre los 3 pasajes. Me recuerdo que yo volteé donde mi esposa y le digo, mami, ¿qué hacemos? Mi primo me está pidiendo que si eso es lo que nosotros queremos. ¿Para cuándo son los pasajes? Para dentro de 11 días. Le estoy diciendo que el día anterior no habíamos tomado ninguna decisión, en el sentido de que todo era subjetivo, todo era un sueño, todo era un pensamiento. Y ese sábado a las 9 de la mañana todo se concretaba, todo pasaba de la parte subjetiva a la parte objetiva. Karim me dice, bueno, hemos hablado tanto de esto, tenemos que hacerlo. Es lo mejor para nuestro hijo, es lo mejor para nosotros, para los años que nos quedan. No es que somos unos viejos, pero no vamos para carajitos, vamos para viejos. Los dos ya tenemos más de 50 años y la vida que estábamos haciendo era una vida muy desagradable. Entonces yo le digo, le digo a Eduardo, dale play, papá, cómpralos. Muchachos, cuando ese muchacho me manda los 3 pasajes de manera electrónica, con fecha, con las 2 maletas, hasta con el número de asiento, hasta con el menú que íbamos a comer en el avión, vi que me di cuenta que todo era una verdad, que todo se había convertido en una realidad que lo había soñado, pero nunca lo había visto de esa manera. Qué decisión tan difícil ese sábado, ese domingo, conversar con la familia más cercana y decirle. ¿Se recuerdan que nosotros estábamos hablando que queríamos irnos para el extranjero, que queríamos emigrar? Bueno, nos vamos el miércoles. Coño. Muy, muy difícil. Me recuerdo la cara de todos, como decía, el miércoles. ¿Cuál miércoles? De aquí a 11 días. Coño, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Coño, pero no se acuerda que veníamos hablando. Sí, pero coño, una vaina es hablarlo y una vaina es que se va. Bueno, así fue. Después pasó a hacer las maletas, meter tu vida, la vida, en mi caso, de 50 años, meterlas en 2 maletas grandes de 23 kilos cada maleta y un bolso de mano de 10 kilos. Entonces tú vas a meter tu vida en esas 2 maletas y en ese bolso de mano. Igual mi esposa, igual mi hijo. Entonces, ¿cómo coño de madre tú metes los zapatos que están vueltos verga, pero son los propios para ir al mercado, para ir a comprar jamón y queso? ¿Cómo tú metes unos zapatos que están vueltos verga, pero son los propios para arrancar el monte en el patio? ¿Cómo tú vas a meter el mono para dormir? Que toda la familia, cada vez que te ve con ese mono, te dice, pero coño, tú no te quitas esa vaina. Dice, coño, pero si es burde cómodo para dormir. Coño, pero no es que está rajado de un lado y está manchado porque le cayó cloro y se manchó. No, coño, pero es cómodo. Entonces, ¿cómo tú metes eso en una maleta? ¿Qué haces tú? Empiezas a ver tu closet, un closet que en mi caso ya tenía más de 11 años, con ropa nueva, ropa relativamente poco usada, y ropa que tenía muchísimos años, porque normalmente hay prendas de vestir que no se deterioran tanto. Entonces tú dices, verga, ¿qué decisión tomo? ¿Qué meto en la maleta? Empecé a hacer, como decir, la maleta más formal, el flu, tuve que, aunque sea meter un traje, aunque sea unas camisas de traje, escoger 3, 4 corbatas. Yo trabajé mucho tiempo en banca. Yo fui inclusive empleado de la Corte Suprema de Justicia, hoy denominado Tribunal Supremo de Justicia. Eso lo verán, lo conversaremos, o lo conversaré yo, y ustedes me escucharán en otro video más adelante sobre mis trabajos. Y tenía varios trajes, muchas corbatas, muchas camisas de traje. Entonces, bueno, tomar la decisión, el traje más bonito, las 3 corbatas más bonitas, por si me salen 3 fiestas, aunque sea cambiar la camisa y la corbata y que la gente crea que son 2, 3 trajes diferentes. Meter los mejores pantalones, meter las mejores camisas, hasta los mejores interiores, las mejores medias. Aunque ese interior es burde cómodo, no voy a meter un interior que tiene un huequito lateral, porque coño, vamos a llevarnos la poca ropa que nos podemos llevar, que sea la más nueva y que sea la mejor, porque no sabemos en cuánto tiempo nosotros vamos a poder
adquirir nueva ropa, uno se va más o menos con una visión, pero si eres responsable no sabes hasta qué momento te estabilices en un país extranjero, ¿ok? Igual hizo mi esposa como mujer tenía mucha bisutería, tenía maquillaje, perfumes, ni hablar de las pinturas de uñas. Mi esposa es fanática de las pinturas de uñas y cuando ustedes dicen o escucharán, leerán, verán este video dirán, no, yo también soy fanática de la pintura de uñas. Coño, pero me atrevo a preguntarle quién tiene más de 100 pinturas de uñas. Bueno, esa es mi esposa. Eso es lo que yo denomino fanática de las pinturas de uñas. Entonces, coño, me recuerdo que ella me dice, agarra su caja de pintura de uñas y se pone en la pesa y la vaina, la caja pesaba algo así como 12 kilos. Y yo le digo, coño, tú sabrás, la maleta es de 23, son dos maletas de 23, una maleta la vas a ocupar con 12, 13 kilos de pintura de uñas, entonces tú sabrás qué hacer. A mi hijo le dimos la opción de que su bolso de mano escogiera lo que él se quería llevar. Y por supuesto, como un niño de 12 años, lo que decidió llevarse fue su Play 4, con 3, 4 juegos, con sus 2 controles, con sus manos libres y con la ilusión de que el internet en Europa fuera más rápido para poder jugar Fortnite, cosa que es una realidad. En verdad, eso es una verdad impresionante, la velocidad del internet en estos países. No te quiero contar Japón o China o Alemania, pero aquí en Italia la velocidad es sorprendente. Entonces, bueno, eso, hacer maletas duró cerca de 6, 7 días. Era extremadamente difícil. Todos los días le aplicábamos o hacíamos 2, 3 horas decidiendo por fin qué iba a ir en las maletas. Después, qué fotos escoger para llevarnos. Aunque hoy la manera digital, claro, por internet mandé muchas fotos, pero las fotos físicas que íbamos a hacer, pues teníamos que llevarlo. Ciertas fotos importantes. Foto del bautizo de nuestro hijo, la foto de nuestra boda, la foto con la familia más cercana. Bueno, hasta que al final llegó pesando maletas, quítale 2 kilos, tiene 25. Mi esposa me decía, eso no le van a parar, pero como siempre soy una persona cagada, yo digo, no, que tenga 23, máximo 23 y medio, 23,600, pero coño, no quiero que en pleno aeropuerto me digan, señor, tiene que quitarle 2 kilos a esa vaina, coño. Entonces, bueno, llegó el momento, ya se fue acercando, como vivíamos en la ciudad de Maracay, teníamos que ir a Caracas, y como les he dicho siempre, soy una persona bastante temorosa de las cosas que no puedo dominar, entonces yo tomé la decisión, nos íbamos un miércoles, el miércoles en la madrugada, salía el vuelo a las 6 de la mañana, tomamos la decisión de irnos un domingo a Caracas. No es que tenía que ir 3 días antes, sino que yo también tenía familia en Caracas. Como les dije anteriormente, yo nací en Caracas y el grueso de mi familia, o toda mi familia de sangre, aunque la familia política me recibió y me acogió tan bien que los consideré de sangre, pues mi familia por parte de mi esposa somos muy unidos y por eso los considero igual que mi familia de sangre, pero mi familia de sangre vivía en Caracas, entonces tenía que darle aunque sea 2, 3 días y especialmente compartir más con mi hermana esos 2 días y tomamos la decisión de un domingo irnos para Caracas. Ese domingo fue muy difícil, despedirnos de nuestras amistades, despedirnos de mi suegro, que lo consideré siempre un segundo padre, de mi cuñada, de mis sobrinas políticas, fue muy difícil. Como los que habrán emigrado lo habrán experimentado exactamente igual, en eso sí no hay ninguna distinción. Pero despedirnos de nuestra casa, despedirnos de nuestras mascotas. Yo tenía perro y gato, el perro, gracias a Dios, lo pude regalar a una persona que lo cuida bastante bien. El gato opté por regalarlo como 2 ocasiones, pero el coño de su madre siempre se devolvía. Y bueno, se quedó en la casa, gracias a Dios mi cuñada vive al lado y mi suegro vive arriba, entonces bueno, el gato ahorita de los dos. Lamentablemente, ¿qué podemos hacer? Un gato negro, hembra negrita. Entonces, bueno, nos fuimos a Caracas, ahí me recibió mi hermana, fui a casa aún nosotros tenemos el apartamento de mi mamá y mi papá, que está vacío, pero bueno, sigue completamente inerte, o sea, no se ha cambiado nada, todavía está en mi cuarto de soltero, y decidimos pasar esos días en Caracas despidiéndonos de la familia que me vino a despedir de la casa, de amigos de bachillerato que vinieron a despedirse de mí en la casa, otros que no pudieron venir, pero sé que el sentimiento era igual, y despedirme de mis vecinos del edificio donde yo viví
22 años en dicho edificio, amigos que se convierten en familia, amigos que tú no sabes si los vas a volver a ver. Entonces es una despedida que tú no sabes si es una despedida hasta dentro de poco o la última vez que los saludas. Llegó el día que nos fuimos al aeropuerto. Ese miércoles en la mañana nos iba a buscar, mi hermana nos llevaba, pero como llevábamos 6 maletas, 3 bolsos de mano, más 3 culones, que era yo, mi esposa, con el budo adelante, bueno, mi esposa, mi hijo y yo, iba mi hermana con mi sobrina, entonces optamos por también un amigo darnos la cola, ayudarnos, que tenía una camioneta, el cual lo saludo también cuando vea este video, muy agradecido. Pero ese día el coño de su madre creía que me tenía que buscar en casa de mi hermana y era en mi casa de mi mamá que me tenía que buscar y bueno, ya ahí comenzó un poquito el estrés porque cuando le llamábamos por teléfono, carajo decía, estoy abajo, ¿abajo de dónde, weón? No, abajo de casa de tu hermana, coño, es en casa de mi mamá. Bueno, llegamos al aeropuerto, fue fuerte entrar al aeropuerto por primera vez y darse cuenta de todo lo que hace la gente que emigra, que tú ves tantos videos en YouTube, ves tantos videos en Instagram, ves millones de fotos con el piso de Cruz 10, qué relevancia tiene, qué importancia se le ha dado a ese piso. Yo siempre iba para el aeropuerto como hijo de extranjero, siempre íbamos a recibir primos, tíos, familiares, primos que llegaban de Italia a pasar lunes de miles aquí. Como siempre tuve carro, nunca me importaba manejar, yo era el propio para llevar a amigos al aeropuerto, dejarlos e irme y nunca me había dado cuenta de la importancia que tenía el piso de Cruz 10. Hasta cuando te das cuenta que eso es uno de los últimos paisajes venezolanos que te toca ver. Ahí es cuando tú dices, coño, es duro. Ya entendí, a veces yo criticaba a muchos venezolanos que se sacaban fotos con ese piso, ¿no? Pero cuando estás ahí te das cuenta de que, coño, es verdad. Me tengo que sacar la foto. Mi esposa, como un poco más dramática que yo, sacamos una foto de los 3 pies ahí, nunca voy a entender por qué coño sacamos esa foto. Después mi esposa tuvo una idea loca que todavía hoy por hoy estoy pensando si era verdad o era mentira, y me dijo, tírate al piso, te acuestas y yo te saco una foto. Le digo, coño, yo me llego a tirar al piso y tú me vas a sacar la foto. En ese momento me ve un guardia nacional, cree que me dio un infarto. Y hasta preso me pueden llevar por payaso. Entonces, opté por esa foto no. Pero nos sacamos nuestra foto reglamentaria, los 3 pies, en la monocromía de Cruz 10. Pasamos, coño, yo no sé si todos sienten lo mismo, pero cuando tú pasas una inmigración, y hoy por hoy, antes la inmigración que más daba miedo era la americana. Y aunque tú fueras legal, no tenías nada ilegal, no ibas con ánimos de quedarte, uno siempre se siente delincuente. Y más después de que estrenaron el programa de Alerta Aeropuerto, uno se va psicoseado y pareciera que uno se fuera lleno de droga o con contrabando. Pero después de todos los problemas que ha pasado en Venezuela, que uno escucha tantas veces que suscitan problemas, entonces, coño, pasar la inmigración venezolana, yo estaba estresado. Me mandaron a quitar los zapatos, revisaron un poquito las maletas, y bueno, pasamos la aduana. Dense cuenta que obvié la parte de despedirse de mi hermana porque fue muy doloroso. Entonces no puedo contarla. Más unos amigos que fueron a Maiquetía a despedirnos. Entonces esa parte la obvio, no la cuento. Ya ustedes sabrán cómo fue. Y bueno, esperar el avión. Como les dije, nos fuimos en Turkish Airlines con la bicoca de 13 horas de vuelo. Mucha gente me dice, no, marico, pero es divertido, weón, montarse en un avión, y esos aviones son grandes y cómodos. Miren, a ustedes les dicen que tienen que quedarse en su cuarto 13 horas sin moverse de su cuarto, y ustedes se arrechan. Entonces imagínense sentarse en una silla, que solamente puedes ir al baño, de vez en cuando haces un paseíto, porque, verga, para estirar las piernas, 13 horas en un avión, volando, siempre imaginas y te recuerdas el poco de películas, entonces, bueno, fue un poquito estresante esas 13 horas. Por supuesto, yo no duermo en aviones, no duermo en carro, de vaina duermo en mi cama. Entonces, coño, fue bastante difícil. Hasta que llegamos a Turquía. 13 horas después, al día siguiente, por el cambio de horario, salimos a las 6 de la mañana y por el cambio de horario llegamos al día siguiente en la madrugada. Una vaina loca. Perdimos un poco de horas de vida en ese vuelo. Cuando llegamos a Turquía, nada fácil, ¿no? Yo de vaina hablo español y lo hablo mal porque hasta las R no las pronuncio.
Entonces allá o hablaban inglés, un inglés que solamente ellos entienden, porque yo entiendo bastante bien el inglés, pero el inglés de allá, de esos turcos que aprenden a hablar inglés, coño, o hablabas turco. Entonces, coño, nada fácil, pero bueno, pudimos hacer la conexión sin ningún problema, y tomamos nuestro avión hacia Nápoles, Italia. Cuando llegamos, por supuesto, muy emocionados, era el comienzo de nuestra vida, de otra fase de nuestra vida. Nada fácil, un poco difícil, pero con muchos sueños y muchos anhelos y muchas expectativas. Hoy por hoy todavía tenemos esos sueños, tenemos todavía nuestras expectativas, tenemos nuestros anhelos. Eso ya será para otro video, que es cuando llegamos aquí, el choque con las costumbres italianas, que aunque yo soy hijo de italianos, los italianos que fueron a Venezuela, permanecían con ciertas costumbres italianas, pero se nacionalizaron como venezolanos. Entonces adoptaron o tenían lo mejor de las dos naciones. Tenían lo mejor de Italia, desecharon lo peor y adoptaron lo mejor de las costumbres venezolanas. Entonces, cuando tú llegas aquí, elimina toda la parte venezolana y solamente te consigues con la parte buena italiana, que es la que todo el mundo conoce, la comida, la música, los paisajes, los monumentos, toda la historia que hay en Italia, pero también te consigues con el coñazo de las costumbres italianas. Eso es para otro video. Ahorita vamos a abrir un espacio de publicidad, porque este video podcast es cortesía de... Ustedes creían que en este primer video yo ya tenía patrocinantes, ¿verdad? Coño, ojalá. No. Hasta aquí lo voy a dejar. Llevamos 36 minutos. Espero que les haya gustado. Como les dije, estos 2-3 primeros videos van a ser sobre inmigración. Después vamos a abrir muchos otros temas. El motivo de este inicio de estos videos es la imperiosa necesidad que yo tengo de hablar paja. Los que fueron mis alumnos lo saben. Los que son mis amigos lo saben más aún. Y los que son mi familia, creo que están hasta aquí. Yo soy una persona que tengo muy fácil el habla. Me gusta hablar sobre todas las cosas. Me considero que soy una persona que sé de muchos temas. Y voy a aprovechar eso como para expresarme, pues. Sé que mucha gente a lo mejor le gustará escucharme otra vez. Habrán temas que le causará más risa que otros. Este ha sido uno de los más formales porque no pude hacer muchos chistes de la inmigración, ¿ok? Ya vendrán otros podcasts, otros videos más graciosos, vendrán otros más informativos, vendrán unos siempre con partes anecdóticas de historia de Venezuela, que es mi fuerte, es mi gusto, es mi hobby, hablar de historia de Venezuela. Si no lo sabrán, los 5 cursos del colegio que le di de primero a quinto año y que fui su profesor y cómo me encantaba conversar sobre eso. Los próximos videos tendrán un poco de todo. Acepto sugerencias, indíquenme en los comentarios qué les pareció. Les agradezco por seguirme. Los que no me sigan, les agradezco que me sigan. La dirección de Instagram es @hablando franco. Traté de hacer un nombre bastante pegado, entonces, bueno, utilicé el franco como sinónimo de una persona sincera, leal en su trato, y es mi nombre como me dicen, pues. Hablando underscore, o como lo decíamos, en mi época le decían underscore, hoy por hoy dicen palito abajo o guión abajo, pero es hablando underscore franco. Les agradezco que me sigan. Les agradecería muchísimo los que vean este video que me dejen sus comentarios, me digan qué puedo modificar, qué puedo mejorar, si me vieron bien, si me escucharon bien. Estoy comenzando en esto, no esperen que compre una videocámara profesional, un micrófono profesional. Estoy en la sala de mi casa con mi bandera venezolana, con mi cava de Coca-Cola, para ver, mi cava de Coca-Cola, este portarretrato digital donde tengo las fotos de toda mi familia. Esta es la sala de mi casa, me pareció el mejor sitio. Mi esposa y mi hijo mi esposa en la cocina, no vayan a creer que está cocinando, pero está ahí, porque ahí tengo uno de los televisores y mi hijo seguro está jugando Fortnite en su cuarto. Indíquenme si les pareció bien la iluminación, si me escucharon bien, si les agradó el tema, qué puedo mejorar, qué puedo corregir,
e inclusive sugerir, los que me conocen, temas para próximos videos. Me despido enormemente, muchos saludos, gracias por seguirme y para hasta la próxima vez voy a tratar de hacer 2 videos a la semana y si tienen mucha aceptación podré hacer hasta 3 videos. Recuérdense, los que me conocen, que la capacidad para hablar es enorme la mía. Entonces tengo muchísimos temas, muchos me parecen a mí súper interesantes, espero que a ustedes también les parezcan interesantes. Me despido de ustedes, hasta las próximas, muchos cariños y muchos saludos desde Italia, específicamente Sala Consilina, provincia de Salerno. Estoy a 1 hora de Nápoles. Los que quieran venir para acá, los recibo así, con los brazos abiertos. Chao.